importante señalar que es lamentable lo que está sucediendo a nivel nacional, esta crisis en el sistema penitenciario, en la cual tiene un único responsable y es el Estado, es decir, el gobierno nacional, porque ellos son los que administran los centros carcelarios. Sabemos que se han decretado muchos estados de emergencia y ninguno ha dado una solución oportuna, veraz. Entonces, ¿qué significa? Que hay un problema. Con base a ello, sabemos que existe un hacinamiento carcelario, es decir, una cifra elevada de personas privadas de libertad, una sobrepoblación penitenciaria. Esto de alguna manera también se debe al abuso de la prisión preventiva, que es en este caso solicitada por los fiscales y aceptada por los jueces de garantías penales. En otros países existe, bueno, en nuestra legislación penal también la contempla, pero no se la aplica, el trabajo comunitario, la presentación periódica ante una autoridad, y que esto ayudaría mucho a reducir el hacinamiento carcelario, a que no haya una población penitenciaria elevada, y también pues de alguna manera en delitos menores se puede aplicar la presentación periódica, el trabajo comunitario, digo yo, delitos de robo simple, se robó un teléfono móvil, un teléfono celular que no supera los $300, de alguna manera esto ayudaría bastante. Otro problema que contribuye al hacinamiento carcelario, que de alguna manera también conlleva la violencia, es el no agendamiento oportuno de audiencias de garantías penitenciarias. Hemos tenido inconvenientes desde que estaba como director del Centro Carcelario de Varones de Esmeraldas, bueno, anterior a esto como defensor público de garantías penitenciarias también, en que los jueces de garantías penales, que también tienen la competencia en garantías penitenciarias, señalan audiencias hasta 3 y 4 meses posterior. Una audiencia de 10, 15 minutos donde se va a resolver la situación jurídica del PPL de un beneficio penitenciario. Puede ser una prelibertad, libertad controlada, esto con el Código Penal anterior, o régimen abierto, semiabierto, con el Código Orgánico Integral Penal. Y pues con base a ello también hemos tenido reuniones con el delegado provincial del Consejo de la Judicatura y de alguna manera nos señala que los jueces están cargados de trabajo, que no tienen espacio para fijar estas audiencias de manera oportuna, rápida. Entonces, que por eso es que la señalan 3, 4 meses. Entonces, allí tendría que el Consejo de la Judicatura buscar una alternativa, una solución para agendar estas audiencias que se resuelven en 10, 15 minutos. Son audiencias muy rápidas donde se revisa la documentación del PPL y si éste cumple los requisitos, los parámetros, accede a este beneficio penitenciario. Este es uno de los tantos problemas que tiene el sistema penitenciario. En ese caso, usted lo ha dicho, tiene que buscarse la solución. Pero normalmente se repite lo mismo, ¿no? Que el juez no pudo estar, que se la suspende, que no hay tiempo, y se lleva, como usted dice, los 3 y 4 meses, y ahí hay un problema que hay que tratarlo con mucha responsabilidad. Efectivamente, le corresponde a los operadores de justicia, a todas las instituciones involucradas del sector justicia, dar una solución oportuna, porque sabemos que existe el hacinamiento carcelario y que de alguna manera esto también contribuye a la violencia. En otro tema, también vemos el manejo de las mafias dentro de los centros carcelarios que ha originado esta violencia, que de alguna manera no hay una verdadera rehabilitación. Cuando estuvimos al paso, pudimos evidenciar de que existen falencias en el sistema penitenciario. Siempre lo digo yo, existen 2 filtros, el filtro 1, que es el filtro policial, y el filtro 2, que es el filtro de agentes penitenciarios, y a pesar de haber estos 2 filtros, siempre hay ingresos de armas y de drogas. Digo yo, las armas, las drogas, los objetos prohibidos no caen del cielo, por algún lugar tienen que ser ingresados. Entonces, de alguna manera, también pudimos evidenciar que se hace un control exhaustivo de la Policía Nacional, que está en el primer filtro, y de los guías penitenciarios en el segundo filtro, cuando quieren ingresar los abogados a realizar sus trámites, cuando los días de visitas ingresan los familiares, se hace un control exhaustivo. Entonces digo yo, ¿por dónde ingresan las armas? ¿Por dónde ingresan la droga, los objetos prohibidos? Que de alguna manera son situaciones que impiden la verdadera rehabilitación. Teníamos chicos estudiando, porque dentro de los centros carcelarios estudian escuela, colegio y hasta universidad, y de alguna manera no es fácil rehabilitarlos cuando hay el ingreso de droga. Teníamos la experiencia que a veces venían los profesores
que están dentro de los centros carcelarios nos decían, director o Alex, no me han bajado 4, 8 chicos, ¿qué pasa? No están estudiando. Entonces íbamos personalmente a ver qué había pasado. La noche anterior se habían drogado, otros no les permitían pasar porque solicitaban dinero para el paso. Entonces, como le digo, es un problema que se desarrolla en algunos mundos y mundos donde de alguna manera reina la corrupción, el mundo administrativo, digo yo, el mundo de los guías penitenciarios, el mundo policial del primer filtro, el mundo de los PPLs. Entonces, de alguna manera hay que buscar una solución. El nuevo gobierno nacional, la nueva Asamblea Nacional tiene un reto grande de reestructurar el sistema penitenciario, proponer las reformas necesarias para de alguna manera que haya la rehabilitación, para poder haber una reinserción social y económica. Si no hay una rehabilitación, no podríamos hablar de una reinserción y tener en claro que ese PPL, esa persona privada de libertad, va a recuperar su libertad, valga la redundancia, tarde o temprano, y si no, el Estado, el gobierno, no le da una oportunidad de trabajo, una oportunidad de reinsertarse en la sociedad, ¿de qué hablamos? O sea, en las cárceles lo que hacen, lo que está sucediendo actualmente es configurarse nuevas bandas, especializarse en nuevos delitos para cuando recuperan su libertad, seguir delinquiendo. Entonces, este problema, como lo señala el Código Orgánico Integral Penal, es una competencia exclusiva del Estado. El SNAI, los que administran las cárceles, son los responsables de todo lo que está pasando actualmente en el Ecuador. Hay problemas mayores, pero que sí influyen, como lo que usted ha hecho en mención, la lentitud de los procesos. Mire, yo alguna vez tuve una información que incluso teniendo la boleta de libertad, se demoran de 1 a 2 días para llegar y ponerlo en libertad. Si ya está la boleta, por favor, libérelo. Eso es gravísimo. ¿Por qué demoran esos procesos? Eso es detención ilegal. Porque si una persona tiene su boleta de libertad, debe salir en el mismo día. Y si en caso que no lo haya el abogado particular o público, debe presentar obligatoriamente un habeas corpus para una acción constitucional de manera inmediata, porque una hora que pase esa persona privada de libertad está detenido ilegalmente y la libertad es el bien más sagrado que tiene el ser humano. Que no está, que ya llega, que falta una firma, que falta el de aquí, que falta el de allá, y total, llegaron a las 6 de la tarde y ya no puede salir, tiene que esperar hasta el otro día. Hemos conocido casos de este asunto y esto hace mal porque un día, 1 hora, usted ha dicho, es bastante en el centro carcelario. Ahora, estos son problemas menores, pero hay los problemas mayores que actualmente están haciendo bastante daño y que es los grandes intereses que se juegan entre bandas y todo lo que está dentro y fuera del mismo centro. Sabemos que la seguridad penitenciaria le corresponde en la parte interior a la seguridad penitenciaria, en este caso a los agentes penitenciarios, y la parte exterior a la Policía Nacional. El servicio de atención integral de personas privadas de libertad son los competentes, los que tienen las atribuciones para brindar la seguridad de los PPLs. No son los PPLs los responsables de su seguridad. Si hay armas efectivo, armas de fuego, armas cortopunzantes que están en manos de las personas privadas de libertad, pero de alguna manera, ¿quién son los responsables de que estas armas no ingresen? La Policía Nacional, los guías penitenciarios, la seguridad. Entonces, a ellos les corresponde de alguna manera brindar toda la seguridad, porque si sabemos que no hay armas dentro de los centros carcelarios, no se van a agredir, no se van a matar. Allí tenemos un problema más que debe ser solucionado. ¿Por qué otras cárceles del país sí se puede vivir en paz? Sí hay una rehabilitación, porque realmente ha habido el interés de los gobiernos de turno, en este caso, de querer rehabilitar a esa persona, porque el hecho que está privado de libertad, como usted lo dijo, estimado Fabricio, no ha perdido sus derechos. Es una persona que va a salir en algún momento y que cualquiera puede estar. Le comento una experiencia. Yo algún día atropellé a un niño. Gracias a Dios este niño no se murió. Estuve retenido por la Policía Nacional. Si el niño se moría, yo iba a ir al centro carcelario y también iba a estar privado de libertad por un delito de tránsito con muerte. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que nadie está exento de llegar a un centro cualquier momento carcelario. En los centros carcelarios hay periodistas, ex policías, ex guías penitenciarios, abogados, ingenieros, maestros, artesanos, personas de los grupos LGBTI, o sea, todo ciudadano puede llegar al centro carcelario y por eso debemos dejar esta xenofobia, este prejuicio de que realmente a veces se ve que las personas privadas de libertad, lo peor que dicen, se comentan que no, está bien que se maten entre ellos, jamás va a estar correcto que suceda esto, y quien le corresponde, tal como lo establece la ley, la seguridad de las personas privadas de libertad es la Policía Nacional y el Servicio de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad es
Decía alguien por ahí, esta es la casa del abonero, de los que a veces nadie nos estamos exentos ni nos podemos escapar, porque en cualquier momento podemos cometer alguna infracción. Dios nos libre. Así es, Dios nos libre y no nos permita estar en una situación muy difícil. Por eso mismo hay que corregir algunas cosas, porque hay que diferenciar, ¿no? Hay detenidos que son de alta peligrosidad. Es aquí donde no se trabaja. Tiene que haber una diferencia, yo digo, donde van a estar estas personas de alta peligrosidad con mayor seguridad, pero hay que sacarlo, por decir, al profesional que cayó por algún error que se cometió, hay que ponerlo en otro lugar. De repente este ha sido o tiene un título académico y puede llegarse a un convenio y empezar a preparar a la gente que está en esas mismas condiciones. O sea, eso es lo que tiene que hacer un centro de rehabilitación, o como se lo ve en otros lados, que empiezan a producir los productos agrícolas y todo. O sea, pero se puede trabajar haciendo este tipo de selección, digo yo. Totalmente de acuerdo. Cuando estuvimos por los centros penitenciarios, a nivel nacional ya se tenía un proyecto, en este caso liderado por el doctor Ernesto Pazmiño Granizo, que era el director nacional del SNAI, el ministro de las cárceles, que era una de las tantas acciones que estaban realizando las personas privadas de libertad, los PPLs de las cárceles de Guayas, la regional y la penitenciaría estaban elaborando la señalética de toda la provincia del Guayas. Entonces, ese es solo un ejemplo para ver que de alguna manera a los PPL se les debe dar trabajo, educación, que esto les sirve para sus beneficios penitenciarios. Ejemplo, si fuiste condenado a 10 años, puedes salir en 6 años, te ahorras 4 años, que es bastante, pero si hay una verdadera rehabilitación, si tienes una conducta ejemplar, si has estado trabajando, si has estado estudiando, y esto es lo que contribuye para, como usted lo decía, que haya una rehabilitación dentro del sistema penitenciario. Porque ahí está el mayor problema. No hay una verdadera rehabilitación y usted, en vez de arreglar la situación, usted muchos salen en peores condiciones, porque mire, ingresa ahí el que se llevó un celular, pero va a ingresar junto al que a lo mejor ha asesinado y es un asesino, un consumidor o está inmenso en droga, y va al mismo grupo. Y este sale totalmente potenciado. Totalmente de acuerdo. Algo que se me escapaba, por citar un ejemplo, la cárcel de varones de Esmeraldas, que tiene aproximadamente 1.700 PPLs, no cuenta con esta separación mínima, mediana y máxima seguridad. Entonces, como usted lo dice, se mezcla un chico que recién inicia, que robó un teléfono móvil, se lo mezcla con un asesino que tal vez tenga ya el cometimiento de muchos delitos. Entonces, ¿qué sucede? O se lo mezcla con un narcotraficante que de alguna manera lo capta, digámoslo así, lo recluta y le dice, mira, vete, yo te puedo dar trabajo acá. Entonces allá se están preparando para cuando salen seguir delinquiendo. Entonces es allí donde hay el problema. No hay esta separación. Como le digo, debería ser política de Estado. El nuevo gobierno nacional tiene un reto grande, la Asamblea Nacional, de alguna manera haber esa verdadera rehabilitación que no existe. Otro problema que se ha identificado, que la salud de los PPLs como derecho que lo establece el artículo 51 de la Constitución de la República, no se está garantizando totalmente, porque un ejemplo claro de eso, citamos la cárcel de varones Esmeraldas, tiene un médico para más de 1.000 personas. Ese es el modelo que maneja el Ministerio de Salud Pública, pero ¿cómo va un médico a atender 1.700 personas? Es imposible. Entonces ahí usted ve que de alguna manera se está vulnerando, se violenta los derechos de una persona privada de libertad, que tal como lo establece el artículo 35 de la Constitución de la República, forman parte de los grupos de atención prioritaria, que se debe dar toda la seguridad y pues garantizar sus derechos. Ahí se necesitan médicos generales, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, o sea, es todo un equipo, no necesita solamente un médico, sino de qué estamos hablando. Pero hay que seguir, porque el problema no solo se soluciona, renunció quien estaba a cargo de tal centro, renunció el director nacional. O sea, el problema no se soluciona ahí, el problema sigue. Y hay que atacar de fondo, mi estimado abogado, esta problemática que, como usted lo ha dicho, es una política de Estado para que la situación no se siga agravando. Pregunto yo, ¿de qué han servido tantos declaratorias de estado de emergencia en este gobierno nacional? Se han asignado 27 millones de dólares, se asignó
al inicio de esta administración penitenciaria. Entonces, ahí queremos saber como ciudadanos, como ecuatorianos, bueno, ¿qué se hizo con ese dinero? ¿En qué se lo invirtió? Y tiene que Contraloría entrar a fiscalizar estos recursos, porque si usted administra recursos, tiene que indicar, se supone que si hubo dinero, deberían haber inhibidores de señal. En todas las cárceles no hay los inhibidores de señal para que los teléfonos móviles no tengan la señal y pues no se pueda desde las cárceles ordenar asesinatos, planificar extorsiones, el cometimiento de delitos. Detectores de metales, la mayoría de las cárceles no cuentan con los mismos. La que yo sepa, la Esmeraldas no tiene eso. Asimismo, implementar cámaras, o sea, se necesita tantas cosas, dicen ellos, que de alguna manera que falta presupuesto. Claro, es verdad, falta recursos, pero también queremos saber los 27 millones de dólares que se asignó a las cárceles, que se dé cuenta, que se rindan, esto se invirtió, esto se hizo, porque vemos que realmente se dio el presidente de la República estos recursos, se ha declarado creo que 5 o 6 estados de emergencia y vemos que no han servido para nada, porque igual en las cárceles se matan y lo que se hace es simplemente tirársele, en este caso, tirarles la responsabilidad a las personas privadas de libertad y ellos son los responsables y ahí termina el asunto. Y no es así porque la seguridad no le corresponde a los privados de libertad, la seguridad le corresponde en el exterior, Policía Nacional, en el interior al SNAI. Y no solamente eso, sino que garantizar la vida de los que están internos ahí. La estadística revela que en este año los muertos en los centros rebasa cualquier estadística y cualquier pronóstico. Y esto es preocupante. Totalmente. También proponemos como Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, de que las Fuerzas Armadas colaboren. Sabemos que no es una competencia exclusiva de ellos brindar seguridad en los centros penitenciarios, pero en vista de que no estamos en guerra, de que no tenemos una situación de connotación nacional en otros temas, pueden brindar la colaboración en la seguridad, operativos, patrullajes en los exteriores del centro penitenciario, colaborar a la Policía Nacional que tal vez no se alcanza y que de alguna manera contribuiría a evitar ese ingreso de armas que causa violencia, muertes, ese ingreso de droga que no permite rehabilitar a una persona privada de libertad, objetos prohibidos. Entonces, es allí donde les corresponde, como lo volvemos a señalar, al Estado y sus delegatarios. ¿Quién representa al Estado? El gobierno nacional. Totalmente de acuerdo, yo también digo eso, pero para ver eso habrá que reformar, pues dicen que no hay estado de excepción y cuando hay estado de excepción es que pueden ingresar los militares, pero yo estoy de acuerdo en esa parte. Los militares deben ser los primeros filtros, que no estén adentro, bueno, pero que estén afuera. Colaboren yo, ¿no? A la Policía Colaboren Nacional. A la Policía Nacional afuera. El primer filtro tienen que ser ellos, digo yo. Totalmente de acuerdo. Entonces, como les decía, estos son unos y varios de los problemas que existen en el sistema penitenciario y que de alguna manera contribuye a que haya esta violencia, a que no haya esta verdadera rehabilitación en el sistema penitenciario. Ahora, tenemos una defensoría con una visión diferente, en el caso suyo, incluso aquí en Esmeralda, la posición, y no le tiembla la voz para decir algunas cosas. Y es la política, la visión de la Defensoría del Pueblo actualmente, porque lo hemos visto al director nacional. ¿Acaso ustedes tienen un proyecto, tienen algunos planteamientos para decir, bueno, hablamos y decimos esto, pero también presentamos esto, para que en realidad, en la práctica, se cumpla con la verdadera rehabilitación que se requiere en los PPL? De hecho, contamos con una dirección nacional, un mecanismo de tratos crueles y penas degradantes que tiene que ver directamente con los centros penitenciarios, con el sistema de rehabilitación social, y el señor defensor del pueblo a nivel nacional, el doctor Freddy Carrión Intriago, está analizando la situación con todo su equipo jurídico para presentar proyectos que puedan de alguna manera incidir en el tema penitenciario de forma favorable. Estamos esperando que de alguna manera se posesione la nueva Asamblea Nacional y de alguna manera comenzar con las reformas a la normativa legal existente y más que todo esto es la voluntad política que tenga el nuevo gobierno nacional si realmente quiere cambiar un sistema penitenciario, porque está en las manos de ellos, está en la cancha de ellos. Nosotros somos la Institución Nacional de Derechos Humanos que vamos a promover, a proteger, a garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, entre ellos las personas privadas de libertad, pero esto le corresponde a las autoridades del sector justicia de que haya una verdadera rehabilitación, de que haya una reinserción. Como alguien lo señalaba, si vemos cómo están las cárceles, es el reflejo de lo que está pasando en el país. O sea, un desastre total en muchas situaciones. Entonces vemos que si de alguna manera
¿cómo podemos hablar de rehabilitación, de reinserción, si vemos que nuestros chicos que estudian en la universidad, están estudiando tercer nivel, no consiguen un empleo? Peor una persona privada de libertad. Yo sí creo en la rehabilitación y de alguna manera en delitos menores, porque he sido testigo de personas privadas de libertad que los encuentro trabajando en una ferretería, el otro comerciante vendiendo carteras, otro guardia en el Ministerio de Salud Pública, y los saludo, me saludan con mucho cariño, porque en el paso por las cárceles nunca tuve inconvenientes con las personas privadas de libertad, se garantizaba, se protegía sus derechos, se los escuchaba, y los veo que realmente ahora están trabajando porque ellos necesitan, después que salgan de la cárcel, tener una labor que se puedan ganar el sustento diario. Y soy testigo y me da mucha alegría cuando los veo que están en una actividad que realmente han dejado eso de delinquir. Pero asimismo, como usted lo señalaba, hay otros que son extremadamente peligrosos, decimos en derecho delincuentes natos, que ellos no se van a rehabilitar, que arrastran problemas desde su hogar, desde porque han vivido en círculos de violencia. Un ejemplo claro le voy a contar a un amiguito que tuve dentro de la cárcel de Barón Esmeraldas, La Guala. Le apodaban La Guala, llegaba información que La Guala tenía caliente el patio, como dicen los PPLs, que agredía al uno, que quería apuñalear, que era el amo y señora allá abajo. Entonces dije un día, bueno, háganlo subir a La Guala para conocerlo. Esperé ver un hombre de 2 metros, grandote. Dije, este va a ser realmente alguien peligroso. Cuando lo veo llegar, una persona de estatura baja, flaco, nada de fornido, o sea, yo digo, y le digo, ¿y usted es La Guala? O sea, porque esperé ver, pues, un hombre que atemorizaba, totalmente diferente, y él era La Guala. Comenzamos a estudiar el caso, quién era La Guala, a investigar. Un chico que su mamá, su papá estaba preso, el papá había fallecido, la mamá presa, la tía vendía droga, entonces era todo un problema social. La Guala comenzó a estudiar y después, cuando ya salí, no tenía ni estudios en la escuela. Se veía otro chico que ingresó. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que era un niño que cuando subió tenía 21 años, o sea, muy joven, pero que desde la infancia arrastraba traumas, problemas, y como usted lo decía, él necesita un psicólogo, un psiquiatra, un trabajadora social, porque se puede de alguna manera rehabilitar. O sea, tampoco es que todos son extremadamente malos, pero no sabemos qué hay detrás de cada uno. Ahora, otra situación que consideramos que esto no es un problema de más penas, de incrementar las penas, que pena de muerte, que cadena perpetua. No, el delito es un problema social, que de alguna manera vienen con problemas desde la casa, y es difícil, pues, esta situación. Algo que nos dejó y que sacamos a limpio durante los dos últimos enfrentamientos es que hay problemas, sí, de fondo, muy, muy concreto, como lo que usted acababa de señalar, y esa era nuestra siguiente inquietud, que hay que trabajar en eso, porque imagínense que algunos PPLs, ahí los índices de violencia son tan elevados y que sí necesita atención esas personas, que lo escuchen, atención médica, psiquiátrica y todo, porque llegar al punto de prácticamente descuartizar como un animal al otro, eso nos da una señal que algo no está bien, a pesar de los intereses que haya, pero algo no está bien en ese otro ser humano, porque imagínense, le sacaron los órganos, le sacaron la cabeza, o sea, lo cortaron, lo hicieron presa, como decimos normalmente, toda la pauta que algo mucho más serio está ocurriendo ahí. Esto no se veía antes en nuestro país, ahora se lo ve. Entonces, ¿qué significa? Que la violencia está en todo sentido, que las cárceles es un reflejo de la situación del país, que no está bien en todo aspecto, situación económica, situación política, en la situación penitenciaria. Entonces, es allí donde sabemos que las cárceles son controladas por las mafias, de alguna manera por los carteles que se disputan el control de las rutas y todo esto, pero vemos que el nivel de violencia ya es extremo, ya pasó la raya. Imagínense cortar una cabeza, sacar un corazón, o sea, vemos que ya se ha perdido todo valor, o sea, es algo alarmante, que de alguna manera como sociedad, como gobierno nacional, insistimos, el próximo gobierno tiene una tarea grande, porque las cárceles es como el patio de tu casa, de alguna manera lo que refleja. Y si esto está mal, afuera va a estar mal. Entonces, de alguna manera, se necesitan urgentes reformas a las leyes que tienen que ver con el sistema penitenciario, la voluntad política, la decisión de que las nuevas autoridades que vayan a administrar el sistema penitenciario estén con ese interés, con esas ganas
de cambiar realmente, porque como le decía, cualquiera puede llegar. Entonces no esperemos que un familiar de nosotros llegue a una cárcel para ahora sí estar en el otro lado y decir, no, hay que proteger los derechos de los PPLs, porque realmente cuando estamos desde afuera juzgamos y siempre atacamos a las personas privadas de libertad.